Era alrededor del año 400 antes de Cristo. O sea, mucho tiempo antes de que Cristo viniera a la tierra. 400 años antes de que Cristo viniera a la tierra, encontramos algunos de los últimos escritos bíblicos sobre la historia de Israel. Yo sé que ahorita estamos en Hechos y se estarán preguntando por qué Carlos está remontando 430 años atrás si estamos ya en la época después de Cristo. Bueno, déjenme explicarles. Uno de los últimos registros del pueblo de Israel antes de que viniera Cristo lo encontramos en Nehemías. Es que Nehemías está haciendo un poco de feedback. Mauri, ayúdame por favor. No sé si yo lo moví mal. Gracias vos. Muy bien, perfecto. Nehemías había ayudado a la reconstrucción social y a la reconstrucción también de recursos como muros, como casas del pueblo de Israel, después de que habían sufrido muchas cosas horrendas como conquistas. Nehemías, algunos años después de la reconstrucción, de que dejó todo ordenado, regresa a Israel y encuentra algo bastante curioso. Encuentra que los judíos habían contraído matrimonio con personas que no amaban a Dios, especialmente llamadas gentiles. Entonces, Nehemías va a buscar a cada uno de ellos y les pregunta: ¿acaso no hicimos un pacto ustedes y yo en el cual dijimos que no íbamos a tener alianzas financieras ni alianzas románticas con personas que no amaran a Dios? Y ellos dicen: sí, lo hicimos. Entonces Nehemías les dice: ¿saben por qué sus padres y por qué el pueblo de Israel fue borrado durante tantas veces? Y ellos dicen: no, ¿por qué? Porque contrajeron alianzas económicas y alianzas románticas con personas que no aman a Dios. Les dijo Nehemías: ustedes están así, vivieron la reconstrucción, vivieron en cautiverio porque sus padres tuvieron relaciones con personas que no amaban a Dios. Entonces, esto es bíblico, no me vayan a tachar de sensacionalista y tampoco lo voy a hacer acá, ¿verdad? Relájense. Nehemías tomó al chamaco judío y le dijo: ¿ella es gentil? El judío dijo: sí, es gentil. ¿Ama a Dios? No, no ama a Dios, tiene como 50 ídolos. Ok, lo agarró y le dijo: si querés vivir en este pueblo, tenés que dejarla. El chamaco le dijo: estoy casado, Nehemías. Si querés quedarte, déjala. Si no la querés dejar, lárgate. Y el chamaco judío dijo: bueno, es mi ciudad. Nehemías dijo: bueno, la tenés que dejar. Y así hizo Nehemías con un montón, mujeres y hombres por igual. Relájense, no estoy diciendo que eso deberíamos hacer hoy, relájense por favor. El punto es de que les estoy contando esto, que ellos tomaron esa última experiencia y la transformaron en todo lo contrario. Les voy a enseñar los versos donde Dios, lejos de querer separar a los judíos del mundo, lo que Él quería era que los judíos fueran luz para el mundo. Donde Dios dice: yo no hago excepción de personas y los estoy ocupando a ustedes para alcanzar a quienes no me conocen. Después de eso, el punto es, tomaron esa última experiencia y la hicieron una ley legalista y religiosa como ustedes no tienen idea. Escuchen algunas de las cosas que ellos tomaron a partir de eso. Hicieron una ley, escuchen esto, hicieron una ley donde decía de que los judíos que se sentaran a comer en una mesa con una persona gentil, esos judíos iban a ser considerados impuros.
iban a ser considerados personas sucias delante de la sociedad por haberse sentado a comer con un gentil. No para ahí. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir de Nehemías? Bueno, ¿qué pasaba en los tiempos de Jesús? Todo esto ya es en los tiempos de Jesús, por cierto. O sea, 400 años pasaron y ellos hicieron una gran deformación legalista y religiosa sobre lo que Dios les había enseñado. Entonces, 400 años después empiezan a crear estas leyes. Otra de las leyes que crearon es que, escuchen esto, cuando usted contraía matrimonio siendo judío con una persona no judía, o sea, un gentil, sin importar que amara a Dios, escuchen esto, nadie de la familia iba a su boda. Y no porque se quedaban en la casa, sino que mientras ustedes tenían su boda, sus familiares judíos, escuchen esto, hacían un velorio del judío que se estaba casando y le consideraban muerto. Y decían, nuestro chamaquito murió, ya no es más judío. No para ahí, hicieron una distinción, empezaron a tener un vocablo sobre cómo referirse a las personas gentiles. Entonces, es un vocablo soez y mil disculpas. Ustedes saben que yo trato de no repetir palabras así, pero es el vocablo que ellos usaban. A aquellos judíos, aquellos gentiles, un gentil es toda la persona que no es judía, o sea, podía ser un griego, romano, etcétera, cualquier cosa. A los gentiles que no amaban a Dios, les decían perros. Entonces, no hablaban sobre Herodes y decían el Herodes, sino que decían el perro Herodes. Así era como los judíos hablaban sobre los gentiles. Pero había otro vocablo. ¿Qué pasaba cuando un gentil empezaba a amar a Dios y a seguir sus reglas? Les decían personas temerosas de Dios. Era todo un nuevo vocablo. Este vocablo significa que esta persona practicaba las leyes judías, amaba a Dios, pero no era circuncidada. Y como no estaba circuncidada, no era considerado un judío. Y al final tenían otra palabra para referirse a los gentiles que se circuncidaban, aunque de ellos habían muy pocos. Diferentes vocablos para referirse a ellos, y todo este contexto se lo estoy dando para que ustedes vean lo increíble que va a suceder en el capítulo de hoy. Entonces, Carlos, si Dios quería que los judíos no tuvieran relaciones o alianzas financieras o románticas con los gentiles, ¿qué debieron de haber hecho con los gentiles? Ser luz para ellos. Punto. Eso era todo. Dios no los había llamado a hacer negocios con los gentiles, porque este es el punto. Tengo que cerrar aquí porque vamos a hablar de otra cosa. Pero yo sé que en la mente de ustedes van a pasar acordándose de los que les conté de Nehemías y no van a escuchar lo otro. Entonces, este es el punto. Si ustedes y yo buscamos a una persona que no ama a Dios para hacer una alianza financiera, nosotros estamos diciendo que nos importa un comino el alma de esa persona. Lo que nosotros queremos es hacer dinero con esa persona. Carlos, pero yo no pienso eso. Yo de ahí poco a poco le voy a ir metiendo a Cristo por cucharaditas y un proceso y lo otro. Es mentira. Diferente es si yo busco a esa persona para hablarle de Cristo y ya después de haberle hablado de Cristo surge la oportunidad de hacer negocio. Es una cosa muy diferente.
Pero si mi prioridad con las personas es cualquier otra cosa, que sus almas sean libres del pecado y salvas de la muerte eterna, si esa no es mi prioridad, yo estoy perdido. De igual forma, una relación romántica. Si yo voy y conozco a esta persona, no me importa que esté esclava o esclavo de sus pecados, no me importa de que vaya al infierno si llega a morir, yo lo que quiero es su cuerpo. Yo lo que quiero es tener una relación romántica y me importa un comino si se salva o no. Y dirán, no, Carlos, es que es un proceso, oramos juntos por las noches. Yo preguntaría esto: si ella o él murieran, ¿para dónde irían esta noche? Y si me dicen para el infierno, yo les diría, a vos te importa su cuerpo, no te importa la persona. Si te importara la persona, estarías preocupado en que la persona crea en Cristo antes de que te bese. Ahora, como cristianos, nosotros no estamos llamados a lo mismo que los judíos, a tratar así a los no cristianos. Estamos llamados a que la primera razón por la cual buscamos una relación con alguien más es para asegurarnos de que esa persona sea libre del pecado y sea libre de la muerte por la eternidad. Amén. Ok, cerremos ahí, vamos al capítulo de hoy, capítulo 10. Pero antes de leer, ¿todos entendieron? Amén. ¿No hay ninguna pregunta? Voy a ver si no tienen ninguna pregunta. Levanten la mano si tienen alguna pregunta sobre el tema. Si no, leemos. Aquí, Alexis. Sí, esto dice que había como tres formas de llamarlo: perros, temerosos de Dios, y la tercera no la mencionaste. ¿No le dije? Bueno, era del tema, pero está en el tema. Está en el tema. Mestizos. ¿No? ¿Del otro tema? ¿Nada? Bueno, perfecto. Leamos capítulo 10. Había en Cesarea, paren ahí. Yo sé, paren ahí. Cesarea era una ciudad portuaria. ¿Qué significa una ciudad portuaria? Que tenía un puerto o que estaba a la orilla del mar. Esta ciudad era mayormente dominada por romanos. La mayor parte de personas que vivían ahí eran romanos. Sí, era una ciudad de Judea, judíos, pero en esa área de Judea no vivían judíos, sino que vivían romanos. Cesarea, porque era una ciudad portuaria, o sea que tenía acceso a el mundo por medio de ese puerto. Por eso vivían ahí muchos romanos. Sigamos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Paren ahí. ¿Qué significa un centurión? En lo que en nuestros tiempos nosotros diríamos un general, un miembro del ejército, un líder del ejército que tiene bajo su dominio cientos de hombres, más o menos 600 hombres. Este es un soldado romano, miembro del ejército de Roma, que tiene a su cuidado 600 hombres. En ese tiempo no era como hoy, que la mayor parte de soldados, ¿dónde vivían? ¿Dónde viven hoy la mayor parte de soldados? O cuando están de turno, pasan en el cuartel, ¿verdad? En aquel entonces no habían cosas tan grandes llamadas como cuarteles, sino que los soldados, cuando ellos conquistaban una ciudad, vivían en la provincia y establecían sus propias colonias. Y así conquistaban y vivían todos cerca. Entonces, el centurión
llegaba a formar parte no solo como un líder del ejército, sino que también era algo así como un alcalde. ¿Por qué? Porque si hay 600 personas que le rinden la autoridad a él, ¿qué viene a hacer él en esa ciudad? Una especie de alcalde, un político. Y en Roma, muchos de los políticos de renombre que causaron grandes efectos fueron precisamente centuriones en algún momento. Entonces, ese es Cornelio, eso es lo que él hacía, verso 2. Y este Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Escuchen esto, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué significa que este Cornelio era temeroso de Dios? Yo lo dije. Alguien levante la mano y dígame, Dani. Que creía en el Dios de los judíos, pero no se había circuncidado. Por lo tanto, era todavía un gentil delante de los ojos. Entonces, pero también dice ahí que él oraba mucho, pero lo que vamos a marcar, escuchen esto, no solo él creía en Dios. ¿Qué leyeron ahí? Toda su casa. Pero saben que no solo toda su casa creía en Dios. También las personas más cercanas a él creían en Dios. Es lo que yo les digo. Todos eran gentiles. Pero él tenía una prioridad para tener una relación con otras personas. Y era que fueran salvos. También sus hombres van a ver, sus criados, los generales que estaban bajo él, eran temerosos de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? La religión solo convierte a los individuos. Una relación con Dios convierte a toda tu casa. ¿Escucharon eso? La religión solo tiene el poder para convertir a individuos, o sea, a un par de personas, a uno en la casa. No tiene el poder de alcanzar a todos. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué de repente en mi casa solo yo soy? Pregúntense esto. ¿Qué es lo que en su casa ustedes han enseñado? ¿Han enseñado la religión o han enseñado de Jesús? Porque esto es lo que mi Biblia dice en Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice que cuando una luz se enciende, se pone en medio de la casa. ¿Y saben lo que pasa cuando la luz se enciende y se pone en medio de la casa? Toda la casa es alumbrada por esa luz. Entonces no quiero condenarles y decirles, miren, es su culpa de que sus familiares no crean en Cristo. No quiero condenarles y decirles lo están haciendo mal. No es mi objetivo, porque yo sé que el ministerio más difícil que tenemos es nuestra familia. Pero sí necesito exhortarles a que revisen en su corazón si lo que ustedes han estado compartiendo es su religión o es a Cristo. Si son sus falacias humanas de que dijiste una mala palabra, sí que sos impío. O que viene de noche su hermano, llega al tipo 11 de medianoche y ustedes lo están esperando para decirle, te vas a chicharrar en el infierno.
¿Qué va? Eso es legalismo y religión. ¿Saben qué dice Jesús? Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Pregúntense, si su hermano llega a medianoche o su papá dijo una mala palabra, ¿qué haría Jesús con esa persona? Yo sé qué hizo. Se sentó a comer con ellos y les mostró mucho amor. Cuando ponemos a Jesús en una casa, como vemos que sucedió con Cornelio, alumbra toda la casa. Sigamos. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado. Paren ahí, paren ahí. ¿Se dieron cuenta cuál es la reacción de Cornelio al ver al ángel? No es lo que muchos pintan en las películas de milagros, de que se le aparece un ángel a uno y el tipo se ve iluminado y dice, y se queda asombrado y enamorado del ángel. No, ve al ángel y le da miedo. Entonces, eso quiere decir, la Biblia y siempre es así, siempre que en la Biblia aparecen ángeles, todos se mueren de miedo. Eso quiere decir que los ángeles, según la Biblia, son cualquier cosa menos los ángeles que nosotros hemos visto en las caricaturas. Dice la Biblia que los ángeles tienen 1.000.000 de ojos en sus alas y que resplandecen fuego. Entonces, eso solo es para hermenéutica. Bueno, sigamos. Mirándole fijamente le dijo, ¿qué es eso, Señor? Perdón, ¿qué es, Señor? Y le dijo, escuchen esto, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, todo lo que tú has hecho es bien recibido. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Paren ahí. Entonces el ángel básicamente le dice, manda a traer a Pedro porque Pedro te va a contar algo. Resumen. ¿Qué creen que iba a llegar Pedro a decir o a hacer? Alguien levante la mano y dígame. ¿Qué creen que iba a llegar Pedro a decir o a contar o predicar? ¿Por qué creen que de repente Dios quiere que Pedro llegue a conocer a Cornelio? Alguien levante la mano y dígame. Vamos, no está tan difícil. Gracias, Alexis. A predicar el Evangelio, a predicar de Jesús. Ahora, esta sí es una pregunta muy seria que necesito que me respondan. ¿Ustedes creen que Cornelio era una persona mala? Allá decís que no, gracias por decir que no. ¿Cuál es tu nombre? Por eso no querías. Ok, ¿por qué decías que no? Daba limosnas, vivía orando, era considerado piadoso, temeroso de Dios. Ahora yo les pregunto, si era una persona buena, ¿para qué enviarle a Pedro a hablarle de Jesús? ¿Oscar? ¿O allá levantaron la mano? No. Oscar, dale. ¿Por qué si era una persona buena? ¿Por qué si era una persona buena? ¿Por qué? Para confirmar su fe. Pero si era bueno, ¿por qué necesitaba reafirmar su fe?
lo dijo acá Oscar, pero qué bueno que no lo escuchaste para que siguiéramos interactuando. Porque ser bueno no te hace salvo. Solo creer en Jesús te hace salvo. Escuchen. Venir a la iglesia no les hace salvos. Orar no les hace salvos. Ser buenos no les hace salvos. Solo creer en Jesús. Eso es lo único que necesitan. Miren el contraste. En el capítulo 9 vimos otro judío, un judío religioso como ningún otro, Pablo. Nadie sabía la ley más que él, nadie la practicaba más que él, no había un hombre más celoso de la ley que él, pero tenía un gran problema. ¿Cuál era? No creía en Cristo. Ahora vemos a un gentil, y al parecer no hay gentil como él. En toda Cesarea o en toda Judea no hay gentil como él, al parecer. Diezmaba, practicaba la ley, la estudiaba, todos en su casa creían en Dios, sus criados creían en Dios, todos al parecer, pero no creía en Jesús como su Salvador personal. Es algo tan práctico. No importa si ustedes creen que son buenos o malos, porque yo sé que a lo mejor hay acá algunos de que cuando entran a esa puerta, sí creen que les va a caer un rayo porque vienen con tanta cosa, ¿verdad? Pero también sé que hay algunos que vienen, entran por esa puerta y dicen, yo estoy bien, yo no hago nada malo. Pero no crees en Jesús. Y eso, según mi Biblia, te condena en el infierno de por vida. Y también, según mi Biblia, estar, ya que tenemos a Patmos aquí, estar en Patmos, estar en alabanza, estar en capilla, estar en cualquier ministerio no les hace salvos. Solo Cristo salva. No hay religión que salve. ¿Y por qué lo repetís, Carlos? Si es algo básico, ¿no? Saben que el jueves dije esto desde este mismo púlpito en la iglesia central y un hermano me refutó y dijo, porque yo dije, leer libros no te salva, y él dijo, pero orienta a la salvación. Yo hablé con ese hermano después y le dije, hermano, estoy preocupado porque usted predica en las misiones y estoy preocupado que usted alguna vez vaya a enseñar que un libro salva. Cristo salva y solo Él. Creer en Él es lo único que nos puede salvar. Sigamos. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, es como las 3 de la tarde, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Paren ahí. Pedro sube a la azotea, estaba en Jope y ya vimos ahí que estaba a la orilla del mar. Entonces Pedro estaba orando probablemente y estaba viendo el Mediterráneo. El Mediterráneo es el mar que cubre la bahía de Jope. Entonces Pedro estaba viendo algunos barcos, algunos veleros, tiene hambre y mientras tiene hambre, Dios ocupa su hambre y le enseña una visión. No es que apareció en el cielo, una visión no es algo que aparece en el cielo, no es un sueño, una visión es algo que se ve con el ojo de la mente. El ojo de la mente, piensen ustedes en eso después, o sea, algo así como algo que solo nosotros podemos ver. Entonces, como está viendo barcos, veleros,
Yo pienso de que un velero grande hizo sus velas, las extendió, y recuerden cómo eran las velas en aquel entonces. Estaban unidas por 4 partes por igual. Entonces yo pienso que mientras Pedro veía un velero, esa misma imagen se contrapuso en su mente y empezaron ahí a bajar muchos animales de todos tipos. Había una dieta que se llamaba kosher, bueno, la hay, que son los únicos animales que los judíos pueden comer por la ley levítica. Ahí están los animales que se puede o no comer. Creo que vamos a tener que partir este estudio en 2 otra vez, porque ya casi terminamos. Entonces no me voy a expandir en la ley levítica. No me voy a expandir en la ley levítica y la dieta kosher, lo vamos a ver el próximo sábado, sino que vamos a ir directamente a la conversación de Pedro y Dios. Entonces Dios le dijo algo bastante simple a Pedro. Verso 13, perdón. Y le vino una gran voz: este es Jesús. Pedro, levántate y come. Ahora, paren ahí. Era evidente que habían cuadrúpedos que no formaban parte de la dieta kosher, o sea, de los animales permitidos para que los judíos comieran, en el lienzo. Y cuando Jesús le dice levántate y come, evidentemente está discipulando a que coma algo que está fuera de la dieta kosher. Y Pedro responde, verso 14, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15. Volvió la voz a él una segunda vez y dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Paren ahí. Lastimosamente no vamos a poder concluir con este estudio. Vengan en la próxima semana, vamos a concluir qué fue lo que cambió sobre las costumbres judías versus cómo terminó esta historia, porque nos vamos a quedar aquí. Pedro. En serio, cada vez que leo de Pedro, suspiro y digo: Pedro. Dice la Biblia que Jesús les estaba diciendo con mucho sentimiento, con el corazón partido: tengo que morir en una cruz y ser crucificado. Y Pedro galantemente dijo: no, Jesús, no mueras, nosotros te vamos a defender. Sacó su cuchillo y dijo: Jesús, el primero que se te acerque, yo lo corto. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: Pedro, cállate. Y le dijo: te reprendo, Satanás. Estaban en el jardín del Getsemaní y venían por Jesús. Y salió Pedro otra vez, con el cuchillo a querer defender a Jesús. Y la Biblia dice que le cortó la oreja, pero yo estoy seguro que no le quería cortar la oreja. Creo que le quería cortar el cuello, pero era tan malo defendiendo a Jesús que le cortó la oreja. No pudo atinar al cuello. Pedro otra vez, fallando. ¿Saben? Pedro era tan lento para entender que Jesús le tenía que decir todo 3 veces. Le tenía que repetir una y otra vez todo 3 veces. Le dijo: Pedro, ¿cuántas veces me vas a negar? 3. ¿Saben por qué 3? Porque si solo le hubiera negado una, él hubiera dicho: no, yo no te negué. Así era Pedro. Una de las partes más hermosas de la Biblia es cuando, ya de las últimas apariciones, Jesús busca a sus discípulos, se les aparece pescando, hay otra pesca milagrosa, y Jesús empieza a hablar con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan cuántas veces sucedió eso? 3, perdón.
Se me atoró el dedo. Otra vez, 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro, cansado, le dice, Señor, sí te amo, no me sigas preguntando. Que me entristece que me sigas preguntando. Y yo sé que Jesús vio con una cara a Pedro. Pedro, sos necio, tengo que hacerlo. Y miren otra vez en la historia. Verso 16. Y esto se hizo, ¿cuántas veces? 3 veces. Y ¿saben algo? Jesús le da una orden directa. ¿Y saben qué hace Pedro? Dice, mi Señor, mi Jesús, mi Salvador. No. Entonces le estás diciendo mi Señor, le estás diciendo sí, el que reina mi vida, pero le decís no, no voy a hacer lo que vos decís. No hay congruencia. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en la necesidad de Pedro? ¿A quién escogió Jesús para que esos gentiles recibieran a Cristo? A Pedro. ¿No era más fácil que ya que el ángel le dijo a Cornelio, mandá a llamar a Pedro, que el ángel le hable de Jesús a ellos? ¿Les digo algo? Jesús no le permitió a los ángeles hablar sobre el Evangelio. ¿Saben a quiénes escogió Jesús para hablar del Evangelio? A hombres y mujeres necios como ustedes y como yo, como Pedro, que entendemos hasta la 3.ª vez. Jesús no descalificó a Pedro por su necedad. Aún así lo ocupó para hacer una obra increíble que la vamos a ver el próximo sábado. Oremos.